Romanos capítulo 8, desde el versículo 12, vamos a leer allí la palabra del Señor hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oramos por esta palabra del Señor y por la presencia y la bendición del Espíritu Santo sobre nuestra vida y la exposición de su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este enorme privilegio que tenemos en esta mañana de abrir esta tu santa palabra y de poder orar a ti, entrar hasta tu misma presencia y pedir que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento, esté aplicando esta palabra a nuestro corazón. Te pedimos que el fruto que nuestra vida dé sea, Señor, en respuestas a esta palabra, en decisiones, Señor, en conversión, en consagración, en cambios profundos, Señor, en nuestra vida que lleven la gloria, Señor, para ti. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hace muchos años hubo un famoso libro que se llamó Buenos Días, Espíritu Santo. Un libro que fue para muchos un bestseller, para otros una herejía, para otros una basura. Con excepción de la palabra del Espíritu Santo, mucho de lo que allí se escribió, se moldeó la vida de muchas personas que sin examinar con detenimiento las escrituras se volcaron un poco a tratar de buscar las mismas experiencias que en ese libro se enseñaban. Yo recuerdo cuando ese libro salió haber ido a una librería cristiana a buscar textos sobre la escritura y tener que pasar por una montaña de libros, de pilas de ese libro y encontrar allí detrás en algún escaparate perdido algunos libros que hablaban sobre la escritura, sobre la verdadera palabra de Dios y no sobre las experiencias personales de algunas personas. Si hay algo que en este día debemos hacer, no es decir buenos días al Espíritu Santo, sino decir gracias, Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, porque si hoy estamos aquí, si hoy podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo, si somos creyentes, si hemos cambiado en nuestra vida, es por la obra del Espíritu Santo que las mismas Escrituras enseñan que ha venido sobre nuestras vidas, sin necesidad de tener que estar buscando o copiando distintos tipos de experiencias. Damos gracias al Espíritu Santo en esta mañana, en este día en que celebramos el día de Pentecostés, por dos razones que están expuestas aquí, por las cuales el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos. En primer lugar, porque el Espíritu Santo para nosotros en nuestra vida ha sido y es el Espíritu santificador. Si hay una razón en este texto en el cual debemos dar gracias al Espíritu Santo de Dios que vino sobre nuestra vida, es por su ministerio de santificación en nuestra vida. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay entre el versículo 13 y 14 que hemos leído, hay allí una estrecha, muy estrecha relación que tiene aplicación para nuestra vida. Porque los que están haciendo morir las obras de la carne, lo pueden hacer en primer lugar porque son hijos de Dios. Y en segundo lugar y fundamentalmente porque están siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Esta dirección del Espíritu Santo no es un don o una manifestación del Espíritu aquí en este texto exclusivamente para una élite espiritual en la vida de las iglesias, sino una actividad del Espíritu para todos sus hijos, para todos los cristianos, para todos los que son discípulos del Señor Jesucristo. Especialmente o particularmente, como dice la palabra del Señor aquí, aquellos que no andan, es decir, que no están viviendo, no están siguiendo la dirección de la carne, sino que están viviendo, siguiendo y dejándose guiar por la dirección del Espíritu. Allí mismo en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta dirección del Espíritu Santo tiene que ver también, no solamente es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino también para aquellos que están haciendo morir por el mismo poder del Espíritu Santo en ellos las obras de la carne. Versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, entonces, y por ese poder hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Esta dirección del Espíritu también es para los que tienen la seguridad de que el Espíritu Santo mora en sus propias vidas, que han recibido el Espíritu Santo y no tienen ninguna duda de ellos, y a su vez toman ese poder de la presencia del Espíritu en su vida para hacer morir las obras de la carne y ser santificados. Versículo 9, más vosotros, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por tanto, esta dirección del Espíritu es para los que no están viviendo la carne, sino están viviendo, moviéndose, dejándose dirigir por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esta dirección del Espíritu Santo no es para una élite, sino es para aquellos que tienen conciencia plena y seguridad de que el Espíritu Santo mora, vive en ellos, ha hecho templo, lugar de su presencia, y también esta dirección del Espíritu Santo santificador es para aquellos que también hacen uso de esta presencia, de este poder para hacer morir todas las vergonzosas obras de la carne. Si vivís conforme a la carne, dice el versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay en el Nuevo Testamento un pasaje paralelo que es imposible no hablar de él y debemos tocarlo. Gálatas capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Las obras de la carne se hacen morir, desaparecen por la presencia
presencia, o mejor dicho, van a ser menguadas, atenuadas, extinguidas paulatinamente por medio del poder y la presencia del Espíritu Santo, no por un hecho puntual en la vida de alguien que tenga una experiencia determinada. Quiero insistir con esto: la obra del Espíritu Santo de santificación en la vida del creyente es una obra de santificación progresiva. Somos santos, apartados para Dios en el mismo momento de nuestra conversión, pero somos santificados. Vamos haciendo morir las obras de la carne en nuestra vida en forma progresiva, por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Esta es la respuesta a mucho de lo que usted está pensando en este momento. El pastor está predicando sobre esto, yo quiero no decir malas palabras, pero las digo. Yo no quiero tener estos pensamientos, pero los tengo. Yo no quiero realizar tal o cual actividad, pero sin embargo la hago. Es porque su carne se opone a la intención del Espíritu, y el Espíritu está luchando con su propia carne. Y esta es la lucha que tiene el cristiano para su santificación. Quiere hacer determinadas cosas, actividades, quiere tener pensamientos determinados, quiere tener sentimientos apropiados para glorificar a Dios. Pero lucha con que a veces sucede todo lo contrario. Entra en crisis. Y es porque la carne se opone a la intención del Espíritu, y el Espíritu lucha contra la carne. Y la única manera, dice la Escritura, de que hagamos morir esas obras de la carne y que vayamos santificando nuestra vida paulatinamente por darle muerte a todas estas obras, es por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Debemos tener seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y los que son creyentes no deben tener ninguna duda que el Espíritu Santo está en ellos. Y no debe haber ninguna duda que el Espíritu Santo tiene poder para hacer morir esas obras de la carne. Dice la palabra del Señor allí, el apóstol Pablo, a los Gálatas, que son cristianos, con un pasado como todos. Él describe allí en el versículo 18 al 21 algunas de las obras de la carne, por lo menos 15. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Parece que no es la primera vez que ha tenido que decir esto el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carta escrita a cristianos que están luchando con restos de su pasado. Hay por lo menos aquí 15 actividades que son descritas como obras de la carne, que están reñidas, van en contra de la intención de santificación del Espíritu. Las primeras 3 tienen que ver con inmoralidades, con un distanciamiento, una alteración del plan de Dios con respecto al sexo. Las 2 siguientes tienen que ver con la idolatría, con una desviación del plan de Dios respecto a su
su propia adoración, hechicerías, idolatrías. Las siguientes 8 tienen que ver con problemas de relaciones interpersonales. Llamo su atención a esto, para meditar, para profundizar en la palabra del Señor. 8 actividades que están reñidas, opuestas a la voluntad de Dios para el cristiano, que están íntima y profundamente vinculadas con las relaciones interpersonales, que necesitan ser también santificadas. Y las últimas 2 tienen que ver con la ebriedad, con la bebida, con excesos. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es que hay un poder, una presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, porque el Espíritu ha hecho morada de su presencia en la vida del cristiano, para hacer morir todas estas obras de la carne. Como cristianos deberíamos estar pensando cada uno realmente cuáles son las obras de la carne con las que estoy luchando. Para uno es impensable que alguien luche con la idolatría, mas muchas veces uno tiene sorpresas dentro de la vida de la iglesia. Es impensable que uno diga que el cristiano tiene problemas con la bebida, mas son muchas las veces que uno recibe una sorpresa porque hay hermanos que luchan con ese problema. Es impensable que alguien esté involucrado en algún tipo todavía de hechicería que no la haya dejado, de vínculos con el ocultismo. Mas yo le puedo asegurar que muchas veces uno recibe sorpresas de personas que van a la iglesia el domingo, pero durante la semana van a alguien que le tiró las cartas. Dice, ¿cómo puede ser? Pues Pablo tuvo una experiencia antes que nosotros. Y tuvo que decirles 2 veces por lo menos, como dice, como se los he dicho antes, que el que practique estas cosas no va a heredar el reino de Dios. No se engañen. Si sigue de esa manera, más si no hay arrepentimiento, pues van a ir mal las cosas. Pocas veces hablamos de la santificación de las relaciones interpersonales. Sin embargo, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos enseña que hay relaciones interpersonales en la vida de la iglesia y a su vez con otras personas que en el cristiano deben ser santificadas. Celos, ira, envidia. Debemos revisar nuestra vida, debemos pensar realmente cómo es que yo me relaciono con los demás. ¿Cuán profunda están los celos que son destructivos en la vida familiar o en la vida social? La envidia. ¿Cuántos sufren y viven con una ira o contenida o oculta el domingo por la mañana, pero que se manifiesta durante el resto de los días de la semana? Lo que la palabra del Señor nos enseña es que hay un poder del Espíritu Santo que mora en la vida del cristiano suficiente para que pueda ser destruida, cambiada, transformada. Mas el cristiano debe creer que si realmente ha recibido la presencia del Espíritu Santo en su vida, pues puede cambiar, puede hacerlo y debe hacerlo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿por qué vivir en la amargura, en la tristeza, en la inmoralidad, en la culpa de todas estas cosas que hemos hablado, cuando hay una presencia de Dios, un poder del Espíritu Santo en nuestra vida que puede cambiar? Recibir la presencia del Espíritu Santo no es simplemente para
decir o mostrar que alguien habla en lenguas, entonces digo que tengo la evidencia de haber recibido la presencia del Espíritu porque hablo en lenguas. Hay millones de cristianos que no hablan en lenguas y muestran una vida santificada. Por tanto, el fruto de la presencia del Espíritu en una vida de santificación será un cambio profundo de conducta, un cambio profundo de vida. Si hay una razón por la cual en esta mañana debemos dar gracias al Espíritu Santo, es porque Él es para nosotros este Espíritu santificador. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero la guía del Espíritu aquí, en este texto, no tiene que ver con la dirección del Espíritu a Felipe para ir a predicar a determinado lugar, no tiene que ver con la dirección del Espíritu al apóstol Pablo para no predicar en Europa, en Asia, sino ir y llevar la evangelización, dirigir la evangelización hacia Europa. La dirección del Espíritu Santo en este texto tiene que ver con santificación. La dirección del Espíritu aquí tiene que ver con esa influencia efectiva, constante, poderosa, sobre la vida, el corazón del cristiano para ir santificándose. Debemos creer esta palabra de Dios y aplicarla a nuestra propia vida. Hay en nosotros un poder. Es la presencia de Dios para santificar nuestra vida. Él habrá de dirigirnos, de guiarnos como hijos de Dios, para que vayamos haciendo morir las obras de la carne y siendo cada vez más conforme al Hijo de Dios. Pablo enseña en esta palabra, tanto en Gálatas como en Romanos, que el Espíritu no solamente traerá libertad para nosotros, sino dirección y poder para nuestra santificación. Pero nosotros debemos ejercerla, empezando por creerla y siguiendo por practicarla. Y en tercer lugar, por tomar decisiones de santificación, confiando y pidiendo la presencia y el poder y la dirección de su Espíritu. Cuando estas cosas ocurran en nuestra vida, entonces podremos ver cómo esta palabra de Dios se transforma en una realidad en nuestra vida. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y diréis, nuestra vida va a ser distinta, santa, llevará gloria a Dios, y nosotros viviremos una vida diferente que traiga también satisfacción. Ningún cristiano puede negar que tiene una gran satisfacción en la presencia de Dios espiritual cuando sabe que no ha pecado, que ha vencido, que ha tomado una decisión madura en el momento de la tentación y ha salido victorioso. Hace muchos años, en una familia amiga, uno de los familiares que ellos tenían era adicto al alcohol. Solía yo reunirme con ellos en general cada vez que venían las fiestas de fin de año. Cuando pasaban las 12 de la noche, yo dejaba mi hogar y iba hacia la casa de ellos para continuar allí el resto de la noche. En general siempre estaba esta persona en ese lugar. Llamaba la atención, no solamente porque era una persona muy simpática, hacía chistes, realmente producía la alegría de todos los que estaban allí, pero también la tristeza, porque terminaba la noche completamente alcoholizado, borracho. Una de las obras de la carne que acabamos de mencionar, a tal grado que no solamente su esposa, sino él también contaba que era tal el
nivel de perdición, de pérdida de la noción de lo que ocurría y de dónde estaba, que él solía amanecer al otro día, sea 1 de enero o 25 de diciembre, no durmiendo en su cama como cualquier persona, sino en el placar. Usaba su placar de baño. Se levantaba y estaba tan perdido, que cualquier puerta, en este caso era no la puerta del baño, sino la puerta de su placar, él abría y usaba su placar de baño. Y luego no salía de allí, sino que lo usaba de dormitorio, así que su esposa tenía que abrir la puerta del placar por la mañana, sabía que ya estaba ahí adentro, dormía allí, absolutamente perdido. Hasta que alguien los invitó a la iglesia. Los llevó a una reunión sencilla. No fue una reunión de poder, de las que solemos mencionar o describir. El lugar era pequeño, la predicación fue sencilla, pero con un llamado a recibir al Señor Jesucristo y a arrepentirse de sus pecados y a dejar que el Espíritu Santo realizara la obra que Dios tiene preparado de santificación para cada uno. Me enteré la próxima Navidad cuando, al sentarnos juntos a la mesa, él ya no tomó más alcohol. Y cuando le pregunté por qué razón, dijo, pues Cristo está en mi vida. Y Él es quien me guía y quien dirige. Y ya no soy un borracho perdido, del cual a medianoche todos se reían y por la mañana todos lloraban. Hoy tengo libertad. Y realmente era sorprendente ver un hombre que durante tantos años, yo no era creyente, que durante tantos años uno lo vio absolutamente perdido por una obra de la carne, el alcohol, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, y que solo por el poder del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en su vida, él pudo ser sanado, cambiado. ¿Por qué no vamos a ser nosotros también sanados o cambiados en nuestras propias vidas y en nuestras propias obras de la carne? ¿Por qué no podremos darle muerte si el mismo poder está en nosotros? Quizás es mayor la responsabilidad para nosotros los cristianos porque debemos ser honestos en la presencia de Dios. Dios todo lo sabe. Conocemos la Escritura, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Luchamos en oculto muchas veces con circunstancias para las cuales Dios ya nos ha dado la solución. Su Espíritu Santo. He visto durante todos mis años de ministerio personas que se han caído bajo el poder del Espíritu infinidades de veces y no han cambiado. Y otros que han permanecido en sus bancos o en sus sillas, solo inclinando su cabeza, pero pidiendo y entregándose a esa obra del Espíritu Santo y han cambiado. Han tenido una vida transformada.
Estoy diciendo que el poder no es necesario, la presencia poderosa del Espíritu no es necesaria. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios va a hacer muchas cosas por usted, mas si no hay una respuesta de parte de uno, pues Dios no va a tratarlo como robot. La dirección del Espíritu Santo no anula tu responsabilidad, ni la mía. ¿Se entiende? El Espíritu Santo va a decirle, va a hablarle una y otra vez. Mas si oímos, pero no escuchamos lo que Dios nos está diciendo, pues seguiremos igual. Sufriendo, esclavos, con un poder de la carne que domina nuestras propias vidas. La dirección del Espíritu es para santificación, pero la dirección del Espíritu no anula nuestra responsabilidad, nuestra respuesta que debemos dar. Las personas quieren algo rápido, que se impongan las manos sobre ellas y no luchar más con el pecado. Pues debo decirle, hermano amado, está equivocado, no lo logrará. No crea que esto es magia. No piense que ningún predicador tan caído como Adán le va a imponer las manos y usted dejará de luchar con el pecado, porque eso no será. Usted se va a engañar. Dios ha dado a la vida de la iglesia, en la presencia de su Espíritu Santo, el poder para que vayamos terminando con las obras de la carne. Seremos santificados absolutamente en el momento de morir y entrar al reino de Dios, no antes. Durante toda nuestra vida lucharemos con la carne, con el mundo y con el diablo. Pero somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y está en nosotros la presencia y el poder de su Espíritu. Si un borracho, un adicto a las drogas, una prostituta, una bruja, un idólatra puede cambiar por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo no van a poder cambiar quienes ya lo recibieron, obviamente? Y hace años que viven yendo culto tras culto, escuchando sermón tras sermón, estudio tras estudio, reunión tras reunión. Lo mejor que se puede hacer en un día como hoy, día de Pentecostés, y decir, gracias Espíritu Santo, por ser nuestro Espíritu santificador, por tu guía para nuestra santificación, por tu poder obrando en nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo por ser para nosotros el espíritu de adopción. Allí en el versículo 15 dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, iglesia compuesta por judíos, también por gentiles, paganos, Pablo les enseña que el Espíritu Santo no solamente fue ese Espíritu santificador, sino también el Espíritu de adopción, por el cual tienen acceso, presencia y derecho de decir a Dios, papito. Son las palabras que Abba significa en arameo, papito. En el mundo romano era común, no entre los hebreos, la adopción. Pero esta adopción que se practicaba en el mundo romano del primer siglo, por lo menos, no era por amor, no era por motivos filantrópicos,
sino más bien egocéntricos, interesados. Cuando una familia o alguien adoptaba a una persona en el mundo romano, lo hacía para perpetuar sus derechos políticos, sus derechos sociales. Lo hacía para poder perpetuar los derechos de propiedad que tenían sobre todos sus bienes. Pero aún algo que era peor, que no era por amor, sino era que los adoptados jamás eran mujeres. Siempre eran hombres, solo varones. Pablo está afirmando aquí, el apóstol, a los romanos que justamente en el mundo social de su época, la adopción, utilizando esta figura, la adopción era, no solamente no era por amor, sino que a su vez era solamente para los varones. Mas Dios no obra como obra el mundo. Y que Dios adoptó a sus propios hijos, los cristianos, no solamente por amor, sino también sin entrar en cuestiones de género. Los hijos del Señor no solamente son varones, sino también mujeres, niños, ancianos, personas con educación o sin ella, personas libres o sin libertad, porque son esclavos. Los que recibían el Espíritu Santo en sus vidas, dice el apóstol, pasaron de ser esclavos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios por amor. Hijos de Dios realmente queridos. No importó a Dios la situación económica, social, intelectual de cada uno. Los escogió antes de que el mundo existiera. En la gracia de Cristo murió por ellos en la cruz. Envió su Espíritu Santo para tocar sus corazones y redarguirlos de pecado, hacerlos nacer de nuevo. Abrir su corazón para que Cristo pueda entrar y ellos ser recibidos también como hijos. Los judíos eran esclavos de una ley del Antiguo Testamento que no podían cumplir, a la cual agregaban reglamentos, ordenanzas, que había que hacer para tratar de lograr, aunque sea una salvación por obras que ni tampoco eso lograban. Los paganos eran esclavos de idolatrías, inmoralidades, cultos de todo tipo, herejías. Las Escrituras enseñan que ellos vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo, bajo el poder de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Algunos eran libres y otros eran esclavos. Mas Dios los escogió y los recibió, los adoptó como hijos, sin importar su pasado. Y esta es una de las razones, la segunda razón por la cual tenemos que decir gracias Espíritu Santo. Porque Dios envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas, sin importarle a Él, quienes fuimos antes, sino lo que podíamos ser por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, así se cumple no solamente la profecía de Joel, sino que se describe exactamente todo esto que yo acabo de mencionar de una manera bíblica, escritural, específica. Capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No hay distinción allí.
Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No hay ninguna clase de distinción, ancianos, jóvenes, esclavos, libres, todos serán habilitados, dice el profeta Joel, para recibir la presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurrió en el día de Pentecostés, y esto es lo que el apóstol Pablo dice que ocurrió también en la vida de los romanos. Ellos no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor de una ley que no puedo cumplir, o en temor del diablo al que no puedo vencer. Sea judío, sea pagano, ha recibido la adopción de ser un hijo de Dios. Y por esa razón tiene libertad, tiene poder, tiene autoridad, no solamente para vencer las obras de la carne, sino para vivir una vida completamente nueva y diferente. Todos los que le recibieron, dice el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 12, aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. No son hijos de Dios todos. Solo los que recibieron a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Romanos capítulo 5, en el versículo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en su Espíritu Santo que derramó en nuestros corazones. Tener la presencia del Espíritu, haber recibido al Espíritu Santo en nuestra vida, es una manifestación del amor de Dios por nosotros. Borrachos, prostitutas, brujas, herejes, adictos, personas que se creen buenas, universitarios, analfabetos. No hay excepciones para Dios. Y donde Dios quiere, donde Dios decide, allí Él envía su Espíritu Santo a ese corazón y muestra de su amor, de su misericordia, y transforma a esa persona, cualquiera sea su pasado, en un hijo para Él. En amor hemos sido adoptados, dice la carta a los Efesios. Predestinados, elegidos. Somos hijos de Dios, queridos. Somos hijos de Dios amados. Y esta es una razón por la cual debemos decir: gracias Espíritu Santo, porque Él fue quien aplicó a nuestro corazón la palabra de Dios, trayéndonos arrepentimiento, poniendo en nuestro corazón, en nuestra vida, la necesidad de arrepentirnos. No va a pensar que eso fue porque usted quería. Fue el poder y la obra del Espíritu sobre nuestra vida la que trajo en nosotros conciencia de culpa, necesidad de arrepentimiento, de perdón. Fue su Espíritu el que lo hizo. Y debemos decir: gracias Espíritu Santo por aquel día en el que nuestro corazón fue quebrantado por primera vez por tu presencia. Gracias Espíritu Santo, porque pude nacer de nuevo. No lo puedo explicar. Solo
sé que no soy el mismo, que no somos los mismos, que algo nos ocurrió por tu poder y tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque recuerdo todos los vicios, los hábitos, las obras de la carne que practicaba antes de aquel día, y hoy no soy perfecto, pero no soy tampoco el mismo. No lo soy. Gracias, Espíritu Santo, por no mirar lo que yo era, por no mirar como el mundo me miraba, y por haber hecho de mí lo que soy hoy. Sé que terminarás en mí la obra que empezaste un día. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que harás en mí. Debemos tener esperanza. Si no, somos los más dignos de consideración. Cierto pastor que conozco tiene una hija adoptada. Alguna vez creo que compartí esto. Cuando fue con su esposa a adoptarla, mejor dicho, adoptar una criatura, entre todos los que estaban allí para ser adoptados, ellos escogieron una niña. Entonces vinieron las enfermeras y dijeron, no, esta no, puede elegir cualquiera de los otros. Dijo, pero nosotros queremos esa niña. Esta no se puede. Usted puede, acá tiene un montón, pero esta no. Así que quiero, que no quiero, hasta que la esposa preguntó, pues dígame, ¿por qué razón yo no puedo adoptar a la que yo quiero? ¿Por qué tengo que escoger entre otros? Yo quiero, los dos con mi esposo queremos ella. Dijo, bueno, mire, porque esta niña falta pocas semanas y va a morir. Aparte, mire todas las enfermedades que tiene. Ellos dijeron, pues no nos importa, queremos esto. Los médicos que estaban allí le dijeron, pero esta niña se va a morir. Está muy enferma. Y usted quiere adoptarla, hacer toda la tramitación igual. Nosotros queremos adoptarla igual. Hoy tiene 19 años. Imperfecto no, a la iglesia. Es una hija de Dios. Dios no escoge, no elige, no obra como obra el mundo. Estás acá porque Dios envió su Espíritu Santo sobre vos, sobre mí. Quizás algunos nacieron en el Señor, en el seno de una vida y una familia cristiana. Y gracias a Dios no tuvieron que pasar por muchas circunstancias como pasaron otros. Pero tienen sus luchas. Otros atravesaron circunstancias terribles. Y la evaluación del mundo hubiera sido, no hay solución aquí. No hay mucho que hacer con él o con ella. Pero cuando Dios envía su Espíritu Santo, las cosas cambian. Y los que el mundo había desechado, resulta que ahora son santos. Los que el mundo dijo, no los quiero ni al lado mío, Dios dice, son mis hijos.
Santo por haber venido sobre nuestra vida, sin mirar quiénes fuimos o lo que hicimos, por estar en nosotros todos los días, santificándonos, y por dar testimonio a nuestra vida todos los días de que somos hijos de Dios. Importa poco lo que el mundo me diga. Importa lo que el Espíritu Santo me dice. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Levántate si has caído y sigue. Si estamos luchando con las obras de la carne, pues debemos tomarnos de esta dirección del Espíritu Santo para ir derribándolas, golpeándolas, haciéndolas morir cada día, día a día. Si tenemos problemas con nuestra autoestima, nuestra seguridad delante de Dios, oigamos la voz del Espíritu diciéndonos quiénes somos. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos permite acceso a la presencia misma de nuestro Padre todos los días, en cada instancia de nuestra vida. Quizás no hemos sido ni los borrachos, como he mencionado al principio, ni alguien que está a punto de morirse y por misericordia es adoptado. Pero lo que no debe haber ninguna duda en nuestra vida es de quiénes somos por la presencia morada del Espíritu Santo en nosotros y de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta obra de santificación para llevarnos a la gloria, su misma presencia, requiere de nosotros, por sobre todas las cosas, decisiones. A veces oímos la palabra de Dios y estamos empavadas en tonterías. Y tarde o temprano nos arrepentimos. Oigamos lo que Dios nos dice y consagremos nuestra vida a nuestro Dios. Hoy es Pentecostés, hoy es la celebración del derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Hoy es el día en que nosotros podemos y debemos decir gracias. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido con nosotros. No necesitamos decirle buenos días. Él está siempre con nosotros, también de noche. Amén.